Soy Diana, tengo 34 años, y hace 3 semanas, le cedí todo lo que tenía a mi futuro ex esposo, la casa de 5 habitaciones, ambos coches, la empresa de bienes raíces, todo. Mi abogado me rogó que no lo hiciera. Mi suegra sonreía con suficiencia desde los asientos de la galería. Britney, la amante de 27 años de mi esposo, incluso se tomó una selfie allí mismo en la sala del tribunal. Y Vincent, el hombre con el que una vez pensé que pasaría mi vida, sonreía como si acabara de ganar la lotería. Pero esa sonrisa desapareció exactamente 47 segundos después cuando su abogado terminó de leer la cláusula final de nuestro acuerdo. Antes de contarles lo que pasó, si consideran que esta historia vale la pena escucharla, por favor tómense un momento para dar un me gusta y suscribirse, pero solo si realmente quieren hacerlo. Y si están viendo ahora mismo, dejen un comentario diciéndome de dónde son y qué hora es allí. Ahora, permítanme llevarlos 3 años atrás, a la noche en que accidentalmente abrí el cajón equivocado en la oficina de Vincent. 8 años de matrimonio. Ese es el tiempo que pasé construyendo una vida con Vincent Saunders. Desde afuera, lo teníamos todo. Una extensa casa colonial en los suburbios de Houston con 5 habitaciones que no necesitábamos. Un Porsche Cayenne en el garaje para él. Un Honda Accord de 12 años para mí. Cenas donde Vincent era el centro de atención mientras yo rellenaba las copas de vino. El sueño americano perfecto, si entrecerrabas los ojos lo suficiente y no hacías demasiadas preguntas. Vincent controlaba todo sobre nuestras finanzas. Yo me encargo del dinero, tú te encargas de la casa, me dijo en nuestra luna de miel. Y yo, joven, enamorada, desesperada por evitar el tipo de peleas que destruyeron el matrimonio de mis padres, acepté. Antes de que naciera Tyler, yo era contadora senior en una firma de tamaño mediano en el centro. Era buena en eso. Los números tenían sentido para mí de una manera que las personas a veces no. Pero cuando quedé embarazada, Vincent me sentó con ese tono razonable que usaba cuando ya había tomado una decisión. El bebé necesita a su madre en casa. Yo gano suficiente para los dos. Así que renuncié. Cambié las hojas de cálculo por los vasitos entrenadores, las reuniones con clientes por las citas de juego. Y cuando Tyler comenzó el jardín de infantes y yo empecé a hacer trabajos de contabilidad a distancia a tiempo parcial para mantener mis habilidades al día, Vincent apenas se dio cuenta. Para él, yo era un mueble, útil, presente y completamente insignificante. Se miraba su Rolex Submarine, un regalo que se hizo a sí mismo por cerrar algún trato, y anunciaba que tenía reuniones con inversores que se alargarían hasta tarde. La oficina de su casa permanecía cerrada con llave. Los extractos de la tarjeta de crédito iban a su correo electrónico. Yo tenía una tarjeta suplementaria con un límite modesto. Todo lo demás era su dominio. Lo que no sabía entonces, pero pronto descubriría, era que su Rolex se compró a crédito, y su imperio estaba construido sobre arena. Tyler lo cambió todo para mí. Mi hijo vino al mundo hace 6 años con el cabello oscuro de su padre y mi barbilla terca. Y desde el momento en que la enfermera lo puso en mis brazos, entendí un tipo de amor que nunca supe que existía, feroz, incondicional, del tipo que te hace permanecer despierta por la noche preguntándote si estás haciendo lo suficiente, si eres suficiente. Vincent veía a Tyler de manera diferente. Nuestro hijo era un legado, no una relación. Algo para mencionar en las cenas de negocios. ¿Pueden creerlo? Mi chico ya muestra interés en los bienes raíces. Pero nunca algo que nutrir. Vincent se perdió los primeros pasos de Tyler por una llamada de conferencia, se perdió su primera palabra porque estaba de viaje, se perdió cada obra escolar, cada reunión de padres y maestros, cada cuento antes de dormir. Recuerdo una tarde hace aproximadamente 1 año. Tyler había estado esperando junto a la ventana durante 2 horas, con su libro de cuentos favorito apretado contra su pecho. Mami, ¿cuándo volverá papi a casa? Dijo que me leería esta noche. Le envié un mensaje de texto a Vincent. Sin respuesta. Llamé al buzón de voz. Tyler se durmió en el sofá, todavía sosteniendo ese libro. Cuando Vincent finalmente entró a las 11, oliendo ligeramente a una colonia que no era la suya habitual, le pregunté si había olvidado su promesa. Apenas levantó la vista de su teléfono. Estoy construyendo un futuro para esta familia, Diana.
Tyler lo entenderá cuando sea mayor. Pero vi la cara de mi hijo a la mañana siguiente cuando se dio cuenta de que papá había llegado y se había ido sin siquiera darle las buenas noches. Esa fue la noche en que me di cuenta de que algo había estado mal durante más tiempo del que quería admitir. Vincent no había abrazado a Tyler en 3 meses, no había preguntado por la escuela, por los amigos, por nada. Nuestro hijo no era una prioridad. Era una ocurrencia tardía. La noche que descubrí la verdad, ni siquiera la estaba buscando. Hace 3 años, Tyler tenía una excursión escolar y yo necesitaba su pasaporte por alguna razón que ahora ni siquiera recuerdo. Vincent solía guardar nuestros documentos en su oficina, pero esa noche, se había ido a una de sus reuniones tardías y se había olvidado de cerrar la puerta con llave. Encontré el pasaporte con bastante facilidad, en el cajón superior, justo donde dijo que estaría. Pero al sacarlo, mi mano rozó una carpeta que nunca había visto antes. La dirección del remitente en el sobre superior me hizo detenerme. First National Bank. Último aviso, estampado en rojo. Mi cerebro de contadora se activó antes de que mi corazón de esposa pudiera detenerme. Lo abrí. 90 días de retraso. $340.000 pendientes de un préstamo de propiedad comercial. Abrí otro sobre. Wells Fargo. Cuenta morosa. Se requiere acción inmediata. Luego Chase. Luego una carta de una agencia de cobranzas de la que nunca había oído hablar. Para cuando terminé de revisar ese cajón, mis manos temblaban. No de miedo, sino por la pura imposibilidad de lo que estaba viendo. El imperio de Vincent estaba perdiendo dinero a raudales. Las propiedades de las que se jactaba en las fiestas estaban hundidas. La empresa que se suponía que era nuestra jubilación se estaba ahogando en deudas, más de $2 millones, y él nunca había dicho una palabra. Me senté allí, en su silla de cuero, durante mucho tiempo, con los papeles esparcidos a mi alrededor como pruebas en la escena de un crimen. Entonces hice algo que me sorprendió incluso a mí misma. Saqué mi teléfono, fotografié cada uno de los documentos, con marca de tiempo, fecha, nítidos. Luego volví a poner todo exactamente como lo había encontrado, apagué la luz y salí. No dormí esa noche, pero ya no tenía miedo. Estaba calculando. A la mañana siguiente, hice una llamada a alguien en quien confiaba más que en nadie, mi compañera de cuarto de la universidad, Rachel Morrison. Rachel trabajaba en un banco regional. Nos habíamos mantenido en contacto a lo largo de los años, el tipo de amistad que continúa justo donde la dejaste, sin importar cuánto tiempo pase entre conversaciones. También era la única persona que alguna vez había mirado a Vincent y dicho, no sé, di. Algo en él no me cuadra. Debería haberla escuchado entonces. La estaba escuchando ahora. Necesito hacer una verificación de crédito, le dije. Sobre mí. Y necesito entender qué deudas podrían estar asociadas a mi nombre como cónyuge. Rachel no preguntó por qué. Solo dijo, ven a mi oficina mañana. Trae tu identificación. Lo que aprendí durante las semanas siguientes confirmó mis peores temores y reveló algo inesperado. La mayor parte de la deuda estaba solo a nombre de Vincent o vinculada a su empresa. Pero él había solicitado 2 préstamos usando nuestros 2 nombres sin mi conocimiento, falsificó mi firma o usó una versión electrónica que yo nunca había autorizado. Esto es fraude, dijo Rachel en voz baja, mostrándome la documentación. ¿Podrías denunciarlo? Todavía no. Doblé las copias que había hecho y las guardé en mi bolso. Necesito conocer el panorama completo primero. Y así comenzó mi educación de 3 años en supervivencia financiera. Abrí una cuenta de ahorros en un banco diferente, uno con el que Vincent no tenía ninguna conexión. Cada mes, desviaba lo que podía de mi trabajo a tiempo parcial. $200 por aquí, 300 por allá. Documenté todo, guardé cada correo electrónico, cada extracto, cada trozo de evidencia que se cruzaba en mi camino. Rachel me llamaba periódicamente con actualizaciones. La deuda está creciendo, Diana, no disminuyendo. No me sorprendió, pero estaba lista. Vincent no tenía idea de que su esposa estaba observando y esperando. Hace un año, Vincent comenzó a llegar a casa oliendo a otra persona. Al principio no fue obvio.
Un toque de un perfume que no era el mío. Una notificación de texto que silenciaba demasiado rápido. Viajes de negocios que parecían multiplicarse de la noche a la mañana. Pero había pasado 3 años entrenándome para notar todo, y Vincent se había vuelto descuidado con una esposa que consideraba por debajo de su atención. Las noches tardías se hicieron más tardías, las cenas con inversores más frecuentes. Mejoró su guardarropa, trajes de Tom Ford de $3.000 cargados a tarjetas de crédito que ya estaban al máximo, mientras yo todavía usaba vestidos de hace 5 años. Deberías esforzarte más en tu apariencia, me dijo una noche, ajustándose su nueva corbata de seda en el espejo del pasillo. Britney, es una nueva socia comercial. Siempre se ve impecable. Las mujeres profesionales entienden la importancia de la presentación. Brittany. El nombre que decía con demasiada naturalidad, con demasiada frecuencia. No lo confronté. ¿De qué habría servido? Ya sabía que nuestro matrimonio era una fachada. Solo necesitaba saber cuánto tiempo me quedaba antes de que la fachada se derrumbara por completo. Una noche, Vincent dejó su teléfono en la encimera de la cocina mientras se duchaba. La pantalla se iluminó. No puedo esperar a verte mañana. Usa la corbata azul que me gusta. Besos, B. No toqué el teléfono. No lo necesitaba. La vista previa me lo dijo todo. Esa misma semana, noté que borraba su historial de navegación, cambiaba las contraseñas, hacía llamadas desde el garaje donde pensaba que no podía oírlo. Pero esto es lo que Vincent nunca entendió de mí. No estaba planeando una venganza. No me consumían los celos ni el desamor. Hacía mucho tiempo que había hecho las paces con quien era él. Simplemente estaba recopilando información, construyendo mi caso, esperando el momento en que finalmente mostraría sus cartas. Ese momento llegó antes de lo que esperaba. La primera vez que conocí a Brittany Lawson, llevaba un bolso Birkin de imitación y tenía el brazo de Vincent alrededor de su cintura. Era la cena de cumpleaños de su madre, un ritual mensual en la impecable casa colonial de Evelyn Saunders en River Oaks, el tipo de casa donde la cubertería hacía juego y el servicio sabía ser invisible. Llevaba 8 años asistiendo a estas cenas, sintiéndome siempre como una invitada que se había quedado más de la cuenta. Esa noche, Vincent entró con Brittany como si ella perteneciera allí. A todos, esta es Brittany. Ha estado asesorando sobre algunas nuevas oportunidades de inversión para la empresa. Tenía 27 años, todo mechas rubias y sonrisas ensayadas. Su vestido era de diseñador, o diseñado para parecerlo. Había pasado suficientes años auditando artículos de lujo como para reconocer las señales. Las costuras de su bolso eran irregulares. Los herrajes tenían un color ligeramente distinto. Pero nadie más se dio cuenta. Estaban demasiado ocupados adulándola. Vincent finalmente encontró a alguien con ambición, anunció Evelyn, apretando la mano de Brittany como si estuviera dando la bienvenida a una hija perdida hace mucho tiempo. Luego me miró con esa sonrisa delgada a la que me había acostumbrado. Diana, sé buena y ayuda a María a traer los aperitivos. Pasé esa cena en la cocina y en los márgenes, viendo a mi esposo exhibir a su amante frente a su familia mientras pretendían no ver lo que era obvio. Tyler se sentó a mi lado, confundido. Mami, ¿quién es esa señora? ¿Por qué está sentada en tu silla? No es nadie importante, cariño. Brittany se rió de algo que dijo Vincent, su mano demorándose en su manga. Vi a Evelyn sonreír con aprobación, y pensé, el bolso no es lo único falso en esta mesa. Pero Brittany no era mi enemiga. Era un síntoma. La verdadera amenaza era el hombre que ella no sabía que ya estaba en bancarrota en más de un sentido. 6 meses antes de la audiencia final, Vincent me sentó en nuestra mesa del comedor y me dio la noticia como si estuviera anunciando un informe de ganancias trimestral. Quiero el divorcio. Sin preámbulos, sin disculpas. Solo 5 palabras lanzadas entre nosotros como una rescisión de contrato. Sabía que esto iba a llegar, me había preparado para ello, lo había planeado, casi lo había acogido. Pero escucharlo decirlo todavía se sentía como una puerta que se cerraba de golpe sobre una década de mi vida. Ya veo, dije. ¿Qué propones? Vincent se reclinó, su expresión era la misma que usaba al negociar con personas que consideraba inferiores.
Quiero la casa, los coches, la empresa. Todo lo que construimos. ¿Me lo quedaré? ¿Y qué hay de mí? Se encogió de hombros. Puedes quedarte con Tyler. No estoy interesado en batallas por la custodia. El niño me retrasaría. ¿El niño? Nuestro hijo, de 6 años, inocente, adorable, y su padre ni siquiera podía molestarse en usar su nombre. ¿Estás seguro? Mantuve mi voz firme. ¿Quieres todo? ¿Todos los activos, todos? Cada propiedad, cada cuenta, cada acción. Vincent sonrió, claramente complacido con su propia generosidad. Estoy siendo razonable aquí, Diana. La mayoría de los hombres en mi posición también lucharían por el niño, solo para evitar los pagos de manutención. Te estoy dejando irte con algo. ¿Algo? ¿Mi hijo? Como si Tyler fuera un premio de consolación. Miré a mi esposo, lo miré de verdad, y vi exactamente lo que él veía cuando me miraba a mí, nada por lo que valiera la pena luchar. Está bien, dije en voz baja. Necesitaré algo de tiempo para revisar todo. Las cejas de Vincent se arquearon. Esperaba lágrimas, tal vez negociaciones, no aceptación. Eso es razonable. Haré que mi abogado envíe la documentación. Lo que él no sabía era que yo había estado esperando este momento durante 3 años, y estaba lista. La primera reunión con el abogado de Vincent tuvo lugar en una oficina de esquina en el centro, todo paredes de cristal y sillas de cuero diseñadas para intimidar. Gerald Hoffman era un socio de cabello plateado en una de las firmas de derecho de familia más agresivas de Houston, el tipo de hombre que cobraba $600 la hora y miraba a las partes contrarias como si fueran problemas que eliminar. Vincent claramente lo había elegido exactamente por esa razón. Yo fui sola, sin abogado, solo yo y mi chaqueta de hace 5 años, sentada frente a 2 hombres que claramente pensaban que la reunión era una formalidad. Señora Saunders, comenzó Gerald, deslizando una carpeta gruesa sobre la mesa. Mi cliente ha preparado una propuesta integral para la división de los bienes conyugales. Dadas las circunstancias, creemos que esto es más que justo. Abrí la carpeta. Páginas de jerga legal que detallaban cómo Vincent retendría la propiedad exclusiva de todo, la casa, los vehículos, las cuentas de inversión y Saunders Properties LLC. A cambio, yo recibiría mis pertenencias personales y la custodia de Tyler. Sin pensión alimenticia, sin parte del negocio, nada. Vincent me observó leer con una sonrisa de satisfacción. No necesita un abogado, le dijo a Gerald, sin molestarse en bajar la voz. Es solo una contadora a tiempo parcial. No entendería nada de esto aunque lo intentara. Gerald pareció incómodo. Señor Saunders, realmente debería aconsejar que su esposa contrate a un abogado independiente. No es necesario, Vincent agitó la mano con desdén. Diana sabe que yo construí todo. Ella no contribuyó en nada. ¿Verdad, Diana? Cerré la carpeta y lo miré a los ojos. Necesitaré unos días para revisar esto. Luego daré mi respuesta. Vincent parpadeó, esperando claramente una rendición inmediata. Pero se recuperó rápidamente, esa sonrisa arrogante regresó. Tómate todo el tiempo que necesites. El resultado no cambiará. Salí de esa oficina, y no era una víctima. Era una mujer con un plan. En una semana, Vincent había reescrito todo nuestro matrimonio para el consumo público. Diana está siendo completamente irrazonable, le oí decir a amigos comunes en una reunión de vecinos a la que no me habían invitado. Le estoy ofreciendo una ruptura limpia, y ella está tratando de alargar esto. Probablemente esperando llevarse la mitad de mi empresa cuando nunca trabajó un día para ella. La red de rumores se movió rápido. Personas que conocía desde hacía años de repente dejaron de devolver mis llamadas. Una madre de la escuela de Tyler me dio una mirada de compasión y dijo, me enteré de todo. Debe ser muy difícil darte cuenta de que no eran compatibles. Compatibles, como si fuera yo la que fue sorprendida con una amante de 27 años. Luego vino la llamada de Evelyn. Diana, su voz tenía esa particular frialdad que reservaba para las personas que la decepcionaban. Entiendo que le estás haciendo esto difícil a Vincent.
¿Puedo recordarte que mi hijo construyó esa empresa desde cero? Tuviste suerte de vivir en esa casa, conducir esos coches, llevar el estilo de vida que él te proporcionó. No te avergüences pretendiendo que mereces más. No he pedido nada, Evelyn. Bien. Manténlo así. Y no lleves esto a los tribunales. Sería humillante para todos, especialmente para Tyler. Colgó antes de que pudiera responder. Esa misma noche, descubrí algo mientras revisaba los registros de propiedad que había estado recopilando en silencio. Vincent había hipotecado nuestra casa familiar, la casa en la que vivíamos, sin mi consentimiento ni mi firma, una segunda hipoteca solicitada hace 18 meses. Según la ley de Texas, necesitaba mi aprobación para eso. No la tenía. Fotografié el documento, lo añadí a mi archivo y sentí que algo se asentaba en mi pecho. Que piensen que soy débil. Que piensen que estoy vencida. Las personas que te subestiman siempre dejan los puntos ciegos más grandes. Rachel fue quien encontró a Margaret Collins. Ha manejado algunos de los divorcios más feos de Houston, me dijo Rachel mientras tomábamos un café en una cafetería lejos de nuestros lugares habituales. Y gana. No porque sea despiadada, sino porque es minuciosa. La oficina de Margaret no se parecía en nada a la torre de cristal de Gerald Hoffman. Ocupaba el segundo piso de una casa victoriana restaurada cerca de Montrose, todo madera cálida y credenciales enmarcadas. Tenía unos 50 y tantos años, con cabello veteado de plata y ojos que me evaluaron en el momento en que entré por su puerta. Siéntese, señora Saunders. Cuéntemelo todo. Así que lo hice. 3 años de documentación, la deuda, las firmas falsificadas, la aventura, las demandas de Vincent, la presión social, todo ello expuesto sobre su escritorio en carpetas organizadas que yo misma había preparado. Margaret revisó cada pieza metódicamente, ocasionalmente tomando notas en un bloc de notas legal amarillo. Cuando terminó, me miró con algo que no había visto en mucho tiempo, respeto. Ha hecho un trabajo notable aquí. La mayoría de los clientes vienen a mí en crisis. Usted ha venido preparada para la guerra. No estoy interesada en la guerra, dije. Estoy interesada en la libertad. Entonces déjeme decirle cuáles son sus opciones. Dejó su pluma. Basado en lo que me ha mostrado, podría luchar por la mitad de todo. Texas es un estado de bienes gananciales. Tiene motivos. La mitad de 4.7 millones de dólares en deudas. Margaret sonrió, la primera sonrisa real que había mostrado. Usted entiende la situación mejor que su esposo. He tenido 3 años para entenderla. Él todavía cree que es millonario. Entonces déjeme preguntarle algo. Se inclinó hacia adelante. ¿Qué es lo que realmente quiere de este divorcio? Pensé en Tyler, en mi cuenta de ahorros, en empezar de nuevo sin nada más que mi hijo y mi dignidad. Quiero que obtenga exactamente lo que está pidiendo. Margaret me estudió por un largo momento, luego sacó un grueso libro de leyes de su estante. Según la ley de Texas, cuando los bienes conyugales se dividen en un divorcio, las deudas asociadas a esos bienes también pueden ser asignadas. Se llama cláusula de asunción de responsabilidad. Abrió una página marcada. Si una de las partes acuerda tomar posesión de un activo, también se le puede exigir que asuma la responsabilidad total de cualquier gravamen, hipoteca o deuda asociada con él. Entonces, si Vincent quiere todo, Vincent se queda con todo, incluyendo los 4.7 millones de dólares en pasivos actualmente asociados a esos activos. La pluma de Margaret trazó una línea en sus notas. La clave es asegurarse de que el acuerdo sea explícito y legalmente vinculante, y que él lo firme voluntariamente con pleno conocimiento de lo que está acordando. No lo leerá con atención, dije. Nunca lo hace. Ya cree que ha ganado. Esa es su elección, Margaret cerró el libro. Pero necesitamos protegerte legalmente. Hay un documento llamado Renuncia a la Revisión Independiente. Esencialmente, estará reconociendo que tuvo la oportunidad de que expertos financieros examinaran todo y eligió no hacerlo. Su abogado le dirá que obtenga una auditoría independiente. Casi con seguridad. Pero escuchará Vincent. Pensé en mi esposo, su ego, su certeza,
su convicción absoluta de que era la persona más inteligente en cualquier habitación. No, no lo hará. Entonces esto es lo que haremos. Margaret sacó un nuevo bloc de notas legal. Redactamos un acuerdo que le da exactamente lo que ha exigido. La casa, los coches, la empresa, todo. Incluimos la cláusula de asunción de responsabilidad en la página 47 de un documento de 52 páginas. Y esperamos a que firme la renuncia a su propio futuro. ¿Y si lo lee? Entonces no estás en peor situación que antes. Me miró a los ojos. Pero no creo que lo haga. Yo tampoco. La presión vino de múltiples direcciones a la vez. Brittany me llamó primero. Realmente llamó, no envió un mensaje, su voz goteaba una dulzura falsa. Diana, hola. Sé que esto es incómodo, pero solo quería contactarte de mujer a mujer. Hizo una pausa para causar efecto. Vincent y yo estamos mirando algunas propiedades juntos, y la financiación se está complicando debido a los plazos del divorcio. Si pudieras acelerar las cosas, todo sería mucho más fácil. Acelerar las cosas, repetí. Ya sabes cómo es. Queremos empezar nuestro nuevo capítulo, y tú probablemente también estés lista para seguir adelante, ¿verdad? Es mejor para todos si podemos terminar esto rápidamente. Dejé que el silencio se alargara lo suficiente como para incomodarla. Lo tomaré en consideración, Brittany. Luego Vincent intervino por correo electrónico, siempre documentándose a sí mismo, sin darse cuenta de cómo podrían verse esas palabras más tarde. Diana, mi paciencia se está agotando. Si no firmas en 2 semanas, presentaré una moción alegando retraso deliberado. Gerald dice que tengo motivos. No hagas esto feo. Las amenazas continuaron. Su abogado envió cartas formales. Su madre dejó mensajes de voz. Incluso conocidos comenzaron a contactarme con consejos útiles sobre aceptar la realidad. Pero enterrado en la llamada telefónica de Brittany había algo que probablemente no debería haber mencionado. La financiación se está complicando, lo que significaba que Vincent necesitaba activos en papel para asegurar nuevos préstamos. Estaba planeando apalancar las mismas propiedades que ya estaban ahogadas en deudas, probablemente para financiar su nueva vida con Brittany. No solo era codicioso. Estaba desesperado. Le mostré el correo electrónico a Margaret. ¿Está firmando una renuncia con este tipo de presión documentada? Casi se rió. Diana, tu esposo está construyendo nuestro caso por nosotros. Solo sonreí. Que siguiera presionando. Cada amenaza era otro clavo en su propio ataúd. La reunión familiar fue idea de Evelyn, naturalmente. Deberíamos resolver esto como gente civilizada, anunció, convocándonos a todos a su comedor de Rivero Oaks, el que tenía el candelabro de cristal de Waterford y la mesa de caoba que había sido testigo de 30 años de juegos de poder de la familia Saunders. Vincent se sentó a la cabeza de la mesa, Evelyn a su derecha, algunos primos y un tío esparcidos por los lados como un jurado. Me colocaron en el extremo más alejado, marginada físicamente, exactamente donde querían que estuviera. Diana ha aceptado los términos de Vincent, comenzó Evelyn, sin molestarse en dejarme hablar por mí misma. Firmará los papeles esta semana, y todos podremos seguir adelante de esta desafortunada situación. Vincent sonrió magnánimamente. Siempre supe que entraría en razón. Diana entiende que no estaba realmente equipada para este tipo de negociación. Los primos asintieron. El tío se aclaró la garganta con aprobación. Me senté con las manos cruzadas, sin decir nada. Deberíamos reconocer que Vincent está siendo extremadamente generoso aquí, continuó Evelyn. Le está permitiendo a Diana quedarse con Tyler, aunque, agitó la mano vagamente, un niño necesita a su padre, tradicionalmente hablando. Tyler es mi prioridad, dije en voz baja. Solo quiero lo mejor para él. Entonces firma los papeles, dijo Vincent. Deja de alargar esto. Bajé la mirada a mis manos, interpretando el papel de la esposa derrotada que esperaban ver. Tienes razón. Firmaré. Solo quería asegurarme de entender todo. Evelyn sonrió radiante. Finalmente, algo de sensatez. ¿Ves, Vincent?
Te dije que entraría en razón una vez que se diera cuenta de que no tenía otra opción. Al otro lado de la habitación, vi a Tyler observando desde la puerta donde se suponía que la niñera debía mantenerlo ocupado. Su pequeño rostro estaba confundido, preocupado. Le sonreí suavemente. Lo que nadie en esa habitación entendía era que yo no me había rendido. Solo les había hecho pensar que sí. La noche antes de la audiencia final, me senté sola en el pequeño apartamento que había alquilado después de mudarme de la casa. 2 habitaciones, un baño, una cocina estrecha apenas lo suficientemente grande como para que 2 personas estuvieran de pie una al lado de la otra. Pero estaba limpio, era seguro y era nuestro. Mío y de Tyler. Mi hijo se había dormido 1 hora antes, con su elefante de peluche favorito bajo el brazo. Lo observé respirar durante unos minutos, esta pequeña persona que se había convertido en el centro de todo mi universo. Luego fui a la mesa de la cocina donde mis documentos estaban extendidos. 3 años de preparación, todo ello conduciendo al día de mañana. Revisé el acuerdo final una vez más. 52 páginas. La cláusula de asunción de responsabilidad enterrada en la página 47. Exactamente como Margaret y yo lo habíamos planeado. La renuncia a la revisión financiera independiente en la página 49. Todo legal, todo transparente para cualquiera que se molestara en mirar. Vincent no miraría. Estaba segura de ello. Pero la certeza y la realidad son cosas diferentes, y mis manos temblaron ligeramente mientras cerraba la carpeta. En la encimera, había preparado mi atuendo para mañana, una sencilla chaqueta gris, una blusa blanca, joyas mínimas. La única pieza que importaba era el anillo que mi abuela me había dejado, una delgada banda de oro con un diminuto zafiro que no valía nada monetariamente pero todo emocionalmente. Era el único activo que Vincent nunca había pensado en reclamar. Tyler se movió mientras dormía, murmurando algo sobre panqueques. Volví a su habitación y me senté en el borde de su cama, apartándole el pelo de la frente. Pase lo que pase mañana, susurré, vamos a estar bien. Las palabras eran para él, pero tal vez yo también necesitaba escucharlas. No dormí mucho esa noche, pero ya no tenía miedo. Quiero hacer una pausa aquí por un momento, si no les importa. Antes de contarles lo que pasó en esa sala del tribunal, necesito decir algo a cualquiera que esté escuchando y que pueda reconocer partes de su propia historia en la mía. Si estás en una relación en la que te sientes controlada, donde otra persona maneja cada dólar, toma cada decisión, te trata como si fueras invisible o incapaz, quiero que sepas que no estás sola. Y no estás loca por sentirte atrapada. Durante 3 años, permanecí en silencio. No porque aceptara lo que estaba sucediendo, sino porque estaba construyendo algo en ese silencio, un plan, una red de seguridad, una salida que nadie podría quitarme. No estoy diciendo que mi camino sea el correcto para todos. Cada situación es diferente. Pero si hay algo que he aprendido, es esto, el silencio no siempre es debilidad. A veces es estrategia. Y conocer tu propio valor no requiere que nadie más lo vea. Si esta historia significa algo para ti, compártela con alguien que pueda necesitar escucharla, una amiga, una hermana, una compañera de trabajo que esté pasando por algo similar. A veces, lo más poderoso que podemos hacer es recordarnos mutuamente que hay opciones, incluso cuando parece que no las hay. Pulsa ese botón de me gusta si quieres ayudar a más personas a encontrar este vídeo. Y si todavía estás aquí, todavía escuchando, comenta y dime, ¿alguna vez te han subestimado? ¿Cómo les demostraste que estaban equivocados? Leeré cada una de las respuestas. Ahora, volvamos a la mañana de la audiencia. Dejé a Tyler en casa de Rachel, le di un beso de despedida y conduje hasta el juzgado en mi viejo Honda Accord. El Porsche ya estaba en el estacionamiento cuando llegué. Vincent había llegado temprano, ansioso por reclamar su premio. No tenía idea de lo que le esperaba. La mañana del 3 de enero fue inusualmente cálida para Houston. 20 grados Celsius, un sol brillante que se abría paso entre nubes tenues. Me paré afuera del juzgado de familia, viendo que mi aliento no se empañaba en el aire, sintiéndome extrañamente tranquila. 3 años de espera, y todo se había reducido a esto. Una audiencia, una firma, un momento que determinaría el resto de mi vida. Mi teléfono vibró. Margaret.
En el edificio. Sala 4B. Lista cuando tú lo estés. Le respondí con un simple voy, y entré por las puertas de cristal. Dentro, el juzgado bullía con el negocio mundano de los finales, parejas firmando acuerdos de custodia, abogados barajando papeles, secretarios sellando documentos que remodelarían familias para siempre. Solo otro martes para todos, excepto para las personas cuyos mundos estaban cambiando. Encontré la sala 4B al final de un largo pasillo. A través de la estrecha ventana de la puerta, pude ver a Vincent ya sentado en la mesa del demandado, con Gerald Hoffman a su lado. Ambos hombres revisaban papeles con la postura relajada de personas que creían que ya habían ganado. Margaret me estaba esperando afuera. ¿Lista? La palabra salió firme. ¿Está todo en orden? Cada documento presentado, cada cláusula verificada 3 veces. Me tocó el brazo brevemente, algo inusual en ella, pero de alguna manera exactamente lo que necesitaba. Pase lo que pase ahí dentro, Diana, debes saberlo. Ganes o pierdas, ya has demostrado que no eres quien ellos creen que eres. No estoy tratando de demostrar nada. La miré a los ojos. Solo estoy tratando de ser libre. Asintió una vez, luego abrió la puerta. Vincent levantó la vista cuando entré. Sonrió, esa sonrisa confiada y condescendiente que había visto 1000 veces. Diana. Me alegro de que pudieras venir. Tomé mi asiento junto a Margaret sin responder. ¿Que sonriera? No duraría mucho. La sala del tribunal era más pequeña de lo que había imaginado, más íntima. Paredes con paneles de madera, iluminación fluorescente que zumbaba débilmente sobre nuestras cabezas, filas de asientos en la galería que estaban en su mayoría vacíos. En su mayoría. Brittany había ocupado un lugar en la primera fila, con un vestido rojo de diseñador que probablemente costó más que mi primer coche. Estaba enviando mensajes de texto cuando entré, pero levantó la vista lo suficiente como para darme una sonrisa que era casi compasiva. A su lado se sentaba Evelyn Saunders, impecable de Chanel, su postura irradiando la tranquila certeza de una mujer a la que nunca se le había negado nada en su vida. Habían venido a presenciar el triunfo de Vincent, un asiento en primera fila para mi humillación. Me acomodé en mi silla y observé a mi esposo desde el otro lado del pasillo. Llevaba su mejor traje azul marino, un alfiler de corbata de oro que atrapaba la luz. El Rolex brillaba en su muñeca. Para cualquiera que no supiera la verdad, parecía un hombre en completo control. Gerald Hoffman se inclinó para susurrarle algo, y capté fragmentos. ¿Rutina? Solo necesito su firma. En casa para el almuerzo. Vincent asintió, apenas escuchando. Fue entonces cuando noté algo interesante. La cara de Gerald. Había tensión alrededor de sus ojos, una rigidez en su mandíbula que no coincidía con sus palabras confiadas. Seguía mirando la gruesa carpeta de documentos entre ellos, luego a Vincent, que no la había tocado. Jueza Harriet Dawson, presidiendo, anunció el secretario. Una mujer de unos 60 años entró desde su despacho, con el pelo gris recogido severamente, gafas de lectura posadas en la nariz. Estamos aquí por el asunto de la audiencia final de disolución de Saunders contra Saunders. Levantó la vista. Abogados, ¿están ambas partes preparadas para proceder? Lo estamos, su señoría, dijo Gerald. Lo estamos, confirmó Margaret. La jueza Dawson asintió. Entonces comencemos. Entiendo que tenemos un acuerdo de conciliación para revisar. Vincent se enderezó en su asiento, prácticamente brillando de anticipación. Hora del espectáculo. El acuerdo se leyó en el registro con el mismo desapego clínico que un diagnóstico médico. La señora Saunders acepta renunciar a todos los derechos sobre la residencia conyugal ubicada en 4521 Willow Creek Drive, leyó el secretario, así como a todos los vehículos de motor registrados a nombre del matrimonio, incluido un Porsche Cayenne de 2023 y un Honda Accord de 2012. La lista continuó: propiedades, cuentas de inversión, Saunders Properties LLC y todas sus participaciones. Cada activo que Vincent había exigido fue transferido formalmente a su propiedad exclusiva. Brittany apretó el brazo de Evelyn, radiante. La jueza Dawson me miró por encima de sus gafas. Señora Saunders,
Entiende que al firmar este acuerdo, está renunciando a sus derechos sobre los bienes gananciales de estos activos. Entiendo, Su Señoría. ¿Y ha tenido tiempo adecuado para revisar este acuerdo con su abogada? Sí, lo he tenido. ¿Alguna pregunta antes de proceder con las firmas? No, Su Señoría. Gerald Hoffman se aclaró la garganta. Su Señoría, me gustaría que constara en acta que a mi cliente se le aconsejó obtener una revisión financiera independiente de los activos y deudas conyugales, pero ha elegido renunciar a esa revisión. Señor Saunders, la jueza Dawson se dirigió a Vincent. ¿Es eso correcto? Está renunciando a su derecho a que las finanzas sean verificadas de forma independiente antes de firmar. Vincent no dudó. Yo construí esta empresa, Su Señoría. Sé exactamente lo que vale. No necesito que un contador me diga lo que ya sé. Entonces, por favor, firme la renuncia en la página 49. Vincent tomó la pluma de Gerald, una Montblanc, naturalmente, y firmó con floritura. Observé la cara de Gerald mientras Vincent le devolvía la pluma. El abogado estaba hojeando las páginas rápidamente ahora, buscando algo. Sus ojos se detuvieron en la página 47. El color desapareció de su rostro. Vincent, susurró con urgencia, alcanzando el brazo de su cliente. ¿Espera? Pero Vincent ya estaba pasando a la página 52, firmando su nombre en la última línea. Hecho, anunció mi esposo. En el momento en que la pluma de Vincent se levantó del papel, la cara de Gerald Hoffman se puso blanca. Lo vi suceder en tiempo real, la comprensión extendiéndose por sus facciones como el hielo formándose en un parabrisas. Su boca se abrió ligeramente, su mano se aferró al borde de la mesa. Vincent. Su voz era apenas un susurro. Vincent, tenemos que parar. ¿Qué? Mi esposo se rió, deslizando el documento firmado hacia el secretario. Está hecho. Ella firmó. Yo firmé. ¿Terminemos con esto? No lo entiendes. Gerald estaba revolviendo las páginas ahora, su compostura profesional desmoronándose. Página 47. La cláusula de asunción de responsabilidad. ¿La qué? La jueza Dawson levantó la mano. Señor Hoffman, ¿hay algún problema? Gerald miró de Vincent a la jueza y a mí, y pude ver el momento exacto en que entendió que no podía deshacer lo que acababa de suceder. Su Señoría, mi cliente puede no haber entendido completamente. Su cliente, interrumpió Margaret suavemente, fue preguntado directamente si quería una revisión financiera independiente. Él declinó. Firmó la renuncia voluntariamente. El acuerdo está ejecutado. ¿De qué están hablando todos? La voz de Vincent había perdido su confianza. ¿Qué hay en la página 47? Gerald le entregó el documento, su dedo señalando la cláusula relevante. Observé los ojos de mi esposo moverse a través del texto. La parte que recibe los bienes conyugales asume por la presente la responsabilidad personal total de todas las deudas, gravámenes, hipotecas y cargas financieras asociadas a dichos activos, liberando a la otra parte de toda y cualquier obligación relacionada con ellos. El rostro de Vincent se puso gris. Esto dice, levantó la vista hacia Gerald, luego hacia mí. Esto dice que soy responsable de las deudas. Todos los 4.7 millones de dólares, confirmó Margaret, a partir de su firma hace 30 segundos. La voz de Brittany se escuchó desde la galería. ¿4 millones? ¿Qué? Me senté perfectamente quieta, viendo a mi esposo finalmente entender lo que se acababa de hacer a sí mismo. Vincent se puso de pie tan rápido que su silla chirrió contra el suelo. Esto es un fraude. Su voz resonó en la pequeña sala del tribunal. Me engañó. Todo esto es. No puede hacer esto. Señor Saunders, siéntese. El tono de la jueza Dawson no dejaba lugar a negociación. No me sentaré hasta que alguien explique cómo es esto legal. Gerald, haz algo. Gerald Hoffman se quedó helado, su rostro del color de papel viejo. Firmaste la renuncia, Vincent. Declaraste específicamente que sabías lo que valían los activos. Te negaste a una revisión independiente. ¿Por qué pensé?
Vincent se giró hacia mí. Tú lo sabías. Lo supiste todo el tiempo. ¿Planeaste esto? Yo no planeé nada. Mi voz salió firme, tranquila. Solo te di exactamente lo que pediste. Su señoría, Vincent golpeó la mesa con la palma de la mano, exijo que se anule este acuerdo. Fui engañado. No fue engañado, señor Saunders. La jueza Dawson se quitó las gafas de lectura, fijándolo con una mirada que silenció la sala. Los registros financieros de su empresa son públicos. Las deudas asociadas a sus propiedades son de dominio público. La abogada de su esposa incluyó documentación de divulgación completa en el paquete del acuerdo. Usted eligió no leerlo. No lo sabía. Firmó una renuncia declarando que no necesitaba saberlo. La voz de la jueza se endureció. Este tribunal no puede proteger a las partes de su propia arrogancia. Desde la galería, escuché la voz de Brittany, aguda y llena de pánico. Vincent, ¿qué significa esto? Dijiste que eras millonario. Evelyn ya estaba de pie, recogiendo su bolso, su rostro rígido de furia y vergüenza. Mamá, Vincent se acercó a ella. No. La única palabra cortó como un cuchillo. Salió sin mirar atrás. Vincent se quedó en medio de los escombros de su victoria, finalmente entendiendo que no había ganado nada. Acababa de heredar su propia destrucción. En el silencio que siguió a la salida de Evelyn, me puse de pie. Vincent se giró hacia mí, su rostro contorsionado por la rabia y la desesperación, emociones que nunca le había visto mostrar tan abiertamente. Durante 8 años, él había sido el que tenía el control. Ahora veía cómo ese control se disolvía como azúcar en el agua. Me destruiste, susurró. Destruiste todo. Caminé hacia el centro de la sala del tribunal, lo suficientemente cerca para que pudiera oírme claramente, pero lo suficientemente lejos para mantener la distancia que había estado construyendo durante 3 años. No, Vincent. Tú te destruiste a ti mismo. Yo simplemente dejé de limpiar tus desastres. Diana. Durante 8 años, me dijiste que no tenía valor, que no entendía de negocios ni de dinero ni de nada importante. Mantuve mi voz nivelada, de la manera que había practicado frente al espejo de mi baño en las noches en que no podía dormir. Dijiste que solo era una contadora a tiempo parcial. Dijiste que Tyler era una carga. Dijiste que debería estar agradecida de que me dejaras quedarme. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. No estoy agradecida. Toqué el anillo de mi abuela, extrayendo fuerza del pequeño y familiar peso. Soy libre. Y por primera vez en 8 años, finalmente puedo respirar. Me giré hacia Margaret, que ya estaba guardando su maletín con tranquila eficiencia. Luego volví a mirar a Vincent por última vez. No te odio. Ni siquiera estoy enfadada ya. Simplemente me niego a que definas quién soy por un segundo más. Diana, espera. ¿Podemos arreglar esto? Podemos. No. La palabra fue final, completa. No queda nada que arreglar. Salí de la sala del tribunal, mis pasos firmes sobre el suelo de baldosas. Detrás de mí, oí a Vincent llamar mi nombre, oí a Gerald tratar de calmarlo, oí a Brittany exigir explicaciones. Pero no miré atrás. Ya me había ido. Estaba a mitad del pasillo del juzgado cuando comenzaron los gritos. A través de las puertas de cristal de la sala 4B, pude ver a Brittany de pie en el camino de Vincent, su cara enrojecida, su maquillaje cuidadosamente aplicado comenzando a correrse. 4.7 millones de dólares. Su voz se escuchó claramente en el pasillo. Me dijiste que la empresa valía 10 veces más. Dijiste que íbamos a comprar una casa en la Galleria, viajar a Europa, empezar una familia. Brittany, escucha. Vincent intentó tomarla del brazo. Ella lo apartó de un tirón. No me toques. Dios, no puedo creer que haya caído en esto. Mi padre tenía razón sobre ti. Tu padre te cortó el grifo porque te elegí a ti en lugar de a él. Ella se rió, pero fue un sonido amargo, roto. Y ahora descubro que ni siquiera eres un millonario de verdad. Eres peor que estar en la quiebra.
Estás en bancarrota negativa. Margaret apareció a mi lado, observando la escena con desapego profesional. He visto muchos divorcios, Diana. Esta podría ser la implosión más completa que he presenciado en tiempo real. No planeé esta parte, lo decía en serio. Ver a la amante de Vincent abandonarlo se sintió menos satisfactorio de lo que esperaba. Simplemente agotador, como ver el acto final de una obra que había durado demasiado. A través del cristal, Brittany ya se alejaba, sus tacones resonando furiosamente contra el suelo de mármol. Sacó su teléfono mientras pasaba a nuestro lado, sin siquiera mirarme. Papá, soy yo. Cometí un gran error. ¿Puedo volver a casa? Vincent apareció en la puerta, con la apariencia de un hombre que acababa de ver colapsar su mundo entero, lo cual supongo que había sucedido. Nuestras miradas se encontraron a través del pasillo. No sentí nada más que alivio. Adiós, Vincent, dije en voz baja. Luego caminé hacia la salida, hacia mi hijo, hacia lo que viniera después. La libertad nunca se había sentido tan simple. 3 meses después de la audiencia, el imperio de Vincent terminó de desmoronarse. Me enteré a través de Rachel, que todavía tenía contactos en varios bancos de la ciudad. Los detalles llegaron en fragmentos mientras tomábamos café, como despachos de una guerra lejana. La casa se vendió primero por $580.000, lo que no fue suficiente para cubrir la hipoteca y el segundo gravamen. Vincent se fue debiendo todavía $320.000 por una propiedad que había perdido. El Porsche fue embargado por la compañía financiera 2 semanas después. El agente de embargos llegó a las 3 de la mañana, según un vecino que lo presenció. Aparentemente, Vincent se quedó en su entrada en bata, gritando sobre demandas y embargos indebidos hasta que alguien amenazó con llamar a la policía. Saunders Properties LLC se declaró en bancarrota bajo el capítulo 7 en marzo. Las propiedades comerciales de las que Vincent había estado tan orgulloso fueron a subasta, donde se vendieron por una fracción de sus precios de compra originales. La deuda restante, casi $3 millones, se quedó con él. Tuvo que mudarse de la casa antes de que se cerrara la venta. Rachel me dijo que encontró un apartamento tipo estudio en un complejo cerca de la primera 290. Sin portero, sin piscina, sin nada en realidad. Asentí, procesando la información sin satisfacción. ¿Y su trabajo? Una pequeña firma de corretaje lo contrató. Solo a comisión. Rachel negó con la cabeza. De director ejecutivo a vendedor de nivel de entrada en 90 días. Eso debe ser algún tipo de récord. Pensé en el hombre con el que me había casado, su confianza, su ambición, su certeza absoluta de que estaba destinado a la grandeza. Pensé en todas las veces que me había dicho que no entendía de negocios, que no entendía de dinero, que no entendía nada. Él se hizo esto a sí mismo, dije finalmente. Yo simplemente dejé de protegerlo de las consecuencias. Rachel apretó mi mano sobre la mesa. ¿Sabes qué? Ese es el mejor tipo de venganza. El tipo que ni siquiera tienes que tomar. Llegó el verano, y con él, un nuevo comienzo. Nuestro apartamento se había transformado durante los meses de un refugio temporal a algo que se sentía como un hogar. Los dibujos de Tyler cubrían el refrigerador. Las plantas abarrotaban el alféizar de la ventana, hierbas que había empezado a cultivar para ahorrar dinero en el supermercado y que conservé porque me hacían feliz. La sala de estar tenía un sofá de segunda mano que era más cómodo que cualquier mueble en la casa de exhibición de Vincent. Volví a la contabilidad a tiempo completo en abril, un puesto de nivel medio en una firma que valoraba la competencia por encima del pedigrí. Para junio, me habían ascendido a contadora senior. Mi jefe dijo que tenía una atención excepcional al detalle. No le dije que había desarrollado esa habilidad rastreando a un esposo fraudulento durante 3 años. A Tyler también le iba de maravilla. Había hecho amigos en su nueva escuela, se unió a un equipo de fútbol, comenzó a leer libros de capítulos antes de dormir. Rara vez preguntaba por su padre, no porque yo lo desanimara, sino porque las preguntas simplemente habían dejado de importarle. Mamá, mírame, gritó desde el otro lado del parque, intentando una voltereta que terminó en un montón de risas. Aplaudí desde mi banco, sintiendo algo que no había experimentado en años, felicidad sin complicaciones.
Mi teléfono vibró. Una notificación del colegio comunitario. Me habían aceptado en su programa nocturno de certificación de contador público certificado. Las clases comenzaban en septiembre. ¿De qué sonríes?, preguntó Tyler, corriendo para dejarse caer a mi lado. Buenas noticias, amigo. Mamá va a volver a la escuela. ¿Como yo? Exactamente como yo. Pensó en esto por un momento. ¿Podemos celebrarlo con un helado? Absolutamente. Caminamos a la tienda de la esquina de la mano, y me di cuenta de algo que me sorprendió. Esta pequeña vida, este modesto apartamento, este trabajo ordinario, esta simple alegría era todo lo que nunca supe que quería. Y era enteramente mía. Quiero tomar otro momento aquí si está bien. Estamos casi al final de esta historia, pero antes de llegar allí, tengo una pregunta para ustedes. ¿Alguna vez han tomado una decisión que todos a su alrededor pensaron que era una locura? ¿Alguna vez han confiado en ustedes mismos cuando nadie más lo hizo? Porque de eso se trata realmente esta historia. No de venganza, no de karma, no de ver a alguien recibir lo que se merece. Se trata de la voz silenciosa dentro de ti que sabe la verdad, incluso cuando el ruido de las opiniones de todos los demás intenta ahogarla. Durante 3 años, escuché esa voz. Planeé. Me preparé. Mantuve la boca cerrada cuando todos esperaban que discutiera, suplicara o me derrumbara. Y cuando llegó el momento, estaba lista. No les digo esto para presumir. Se los digo porque sé que hay alguien viendo ahora mismo que necesita escucharlo. Tu silencio no es debilidad. Tu paciencia no es pasividad. Y las personas que te subestiman, te están dando el mayor regalo posible, tiempo para prepararte mientras están demasiado ocupados sintiéndose superiores para darse cuenta. Así que, aquí está mi desafío para ustedes. Si conocen a alguien que está en medio de su propia batalla silenciosa, un amigo, un familiar, cualquiera que pueda necesitar escuchar que su planificación dará sus frutos, compartan este vídeo con ellos. Y si esta historia ha significado algo para ustedes, tómense un segundo para dar un me gusta, suscribirse y activar las notificaciones. Ayuda a que estas historias lleguen a más personas que puedan necesitarlas. Ahora, déjenme contarles lo que pasó cuando Vincent finalmente me contactó un año después de que todo se desmoronara. Porque fue entonces cuando aprendí algo inesperado sobre él, sobre mí misma y sobre lo que realmente significa el perdón. Estamos casi al final. Quédense conmigo. El mensaje de texto llegó un martes por la noche, casi exactamente un año después de la audiencia final. Necesito hablar contigo. Es sobre Tyler. Miré mi teléfono por un largo momento, con el pulgar flotando sobre el botón de borrar. Luego la curiosidad, o quizás algo más suave, me hizo escribir de vuelta, lugar público. Mañana, al mediodía, en la cafetería de Bestheimer. Él aceptó. Casi no reconocí a Vincent cuando entró. Los trajes a medida habían desaparecido, reemplazados por pantalones caqui y una camisa polo que le quedaba más holgada de lo que debería. Había perdido peso, no de una manera saludable. Su rostro parecía cansado, la confianza drenada de sus facciones. Se sentó frente a mí sin pedir nada. «Te ves bien», dijo. «¿Te ves feliz?» «Lo estoy». El silencio se extendió entre nosotros. Se miró las manos. «No estoy aquí para disculparme», dijo finalmente. «Sé que no me creerías si lo hiciera. Estoy aquí porque», respiró hondo. «He estado en terapia durante 6 meses. Y mi terapeuta dice que necesito asumir la responsabilidad por lo que te hice. A Tyler. Esperé. Fui un esposo terrible y un padre peor». Las palabras salieron como si le dolieran físicamente. «Te traté como si no importaras. Traté a nuestro hijo como una ocurrencia tardía. Estaba tan obsesionado con mi propia imagen que no podía ver lo que estaba destruyendo». «¿Por qué me dices esto?» «Porque quiero ver a Tyler». Me miró a los ojos por primera vez. «No para vengarme de ti ni para demostrar nada. Solo quiero intentar ser su padre. Un padre de verdad. Si me dejas». Estudié al hombre que una vez amé, buscando la arrogancia a la que había aprendido a navegar.
No la encontré. Lo consideraré, dije. Bajo condiciones. Esa noche, después de que Tyler se durmiera, me senté en mi balcón con una taza de té y observé las luces de la ciudad parpadear en la distancia. Pensé en la mujer que había sido hace 3 años, asustada, insegura, convencida de que el silencio era su única opción. Pensé en la mujer que era ahora, todavía callada, pero ya no asustada. Todavía cuidadosa, pero ya no atrapada. Vincent quería volver a la vida de Tyler. Hace 6 meses, habría dicho que no sin dudarlo. Pero algo en sus ojos hoy había sido diferente, algo roto que intentaba reconstruirse. Yo no podía sanarlo. Ese ya no era mi trabajo. Pero Tyler merecía conocer a su padre, o al menos al padre que Vincent intentaba llegar a ser. Así que establecí mis condiciones, sesiones de terapia mensuales verificadas por su consejero, empleo estable durante un mínimo de 6 meses, visitas supervisadas al principio, progresando solo si Tyler se sentía cómodo. Y una regla absoluta: nunca, jamás, hablaría negativamente de mí delante de nuestro hijo. Vincent aceptó todo. No sabía si cumpliría. La gente promete cambios todo el tiempo y no cumple nada. Pero había aprendido algo importante en los últimos 3 años. Los límites no se tratan de controlar el comportamiento de otras personas. Se tratan de proteger tu propia paz. Saqué mi diario, algo que mi propio terapeuta me había sugerido que comenzara, y escribí unas líneas. Los límites no son muros, son puertas. Tú eliges quién las atraviesa. Elegí darle a Vincent una puerta. Si la atraviesa como un hombre mejor, depende de él. De cualquier manera, Tyler y yo estaremos bien. El té se había enfriado, pero no me importó. Me quedé allí un rato más, viendo las estrellas emerger a través de la contaminación lumínica de Houston, y me permití sentir algo que casi había olvidado que era posible: esperanza. Septiembre llegó con el olor a cuadernos nuevos y nuevos comienzos. Tyler comenzó el primer grado la misma semana que yo comencé mis clases de certificación de contador público certificado. Desarrollamos una rutina: hacer los deberes juntos en la mesa de la cocina, él practicando sus letras mientras yo estudiaba derecho fiscal. A veces nos hacíamos preguntas el uno al otro. Él solía ganar. ¿Cuánto es 4 más 6?, le preguntaba. 10. ¿Cuál es la diferencia entre activos y pasivos? Me reía. ¿Dónde aprendiste esa palabra? De ti. La dices en sueños a veces. El trabajo iba bien. Mi jefe había mencionado la posibilidad de un camino hacia una sociedad si continuaba rindiendo a mi nivel actual y terminaba mi certificación. Por primera vez en mi vida adulta, estaba construyendo algo que me pertenecía por completo. Rachel pasó una noche con una botella de vino, del bueno, no del que solíamos compartir en la universidad que estaba en oferta. Tengo noticias, anunció, acomodándose en mi sofá de segunda mano. Tu exesposo pagó una de sus deudas más pequeñas el mes pasado. El primer pago voluntario que ha hecho desde la bancarrota. Tomé un sorbo de mi vino. Eso es bueno para él. ¿No tienes curiosidad por los detalles? No particularmente. Rachel me estudió por un momento, luego sonrió. Realmente lo has superado, ¿verdad? Lo superé el día que salí de esa sala del tribunal. Miré alrededor de mi modesto apartamento, las plantas, los dibujos, la evidencia de una vida construida desde cero. Simplemente no sabía qué venía después. Ahora sí. A la mañana siguiente, Tyler y yo caminamos juntos a la escuela, su mano cálida en la mía. Mamá, preguntó cuando llegamos a las puertas. ¿Eres feliz? Me arrodillé a su nivel, ajustando las correas de su mochila. Sí, cariño. Realmente lo soy. Sonrió, esa sonrisa hermosa y sin complicaciones que hacía que todo valiera la pena, y corrió hacia su aula. Me quedé mirando hasta que desapareció dentro. Luego caminé hacia mi futuro. Antes de terminar esta historia, quiero compartir algo que mi terapeuta me ayudó a entender sobre Vincent, sobre mí misma y quizás sobre alguien que conocen. Vincent no nació cruel. Fue criado para creer que ser un hombre significaba tener el control, del dinero, de las decisiones, de todo y de todos a su alrededor.
Su padre era igual, y su padre antes que él. Cuando su negocio comenzó a fallar, no pudo admitirlo. Ni a mí, ni a su familia, ni siquiera a sí mismo. Porque en su mente, admitir el fracaso significaba admitir que no era un hombre de verdad. Así que, redobló la apuesta, asumió más deudas, proyectó más confianza, y cuando la presión se volvió insoportable, encontró a alguien nuevo, alguien que no sabía la verdad, que podía reflejar la imagen exitosa que tan desesperadamente necesitaba ver. Entender esto no excusa lo que hizo. Simplemente lo explica. Y honestamente, me ayudó a dejar de tomarlo como algo personal. Su crueldad nunca fue realmente sobre mí. Fue sobre su propio miedo a ser visto como débil. En cuanto a mí, tenía mis propios patrones que enfrentar. Evitaba el conflicto porque vi el matrimonio de mis padres implosionar en peleas a gritos y portazos. Pensaba que el silencio significaba paz. No me di cuenta de que estaba confundiendo la paz con la parálisis. Lo que aprendí a través de todo esto es que el silencio puede ser poderoso, pero solo cuando es una elección, no una jaula. Planificar es valioso, pero también lo es saber cuándo actuar. Y tu valor no depende de si las personas a tu alrededor lo reconocen. Si hay una lección aquí, es esta: las personas que te subestiman están construyendo sus propias trampas. No tienes que hacer nada más que mantenerte lista. Así que esa es mi historia. Una mujer a la que le dijeron que no importaba, que pasó 3 años demostrando que sí, no a nadie más, sino a sí misma. Si esto significó algo para ustedes, pulsen ese botón de me gusta. Suscríbanse si quieren escuchar más historias como esta, y consulten la descripción para ver vídeos relacionados, más historias sobre personas que fueron descartadas y terminaron en la cima. Gracias por escuchar. Gracias por estar aquí hasta el final. Soy Diana, y espero que donde quiera que estén, sea lo que sea que estén enfrentando, sepan que son más fuertes de lo que ellos creen. Quizás aún no hayan encontrado su momento. Pero lo harán.